Bueno, y vamos a comentar esto, que es la noticia del momento en Europa y en gran parte del mundo. La victoria de la extrema, de la ultraderecha en Italia, liderada por Giorgia Meloni, la líder del partido Hermanos de Italia, que se ha posicionado como la nueva mujer fuerte de Europa, venciendo en estos comicios y además con dos grandes hombres que van a liderar también el próximo gobierno en la nación europea. Hablamos de Salvini, que fue ministro del Interior en Italia, y también de Silvio Berlusconi, un hombre de 86 años que vuelve a la política. Estos tres partidos son los que van a estar encabezando entonces probablemente el próximo gobierno italiano, con esta mujer de 45 años que, como decía, es bastante controvertida y polémica. Muchos la apodan como una neofascista, es decir, un fascismo más moderno. De hecho, ella comenzó su carrera política en un partido de uno de los seguidores de Benito Mussolini en Italia. De ahí particularmente ha liderado diferentes conglomerados políticos. Fue ministra de la Juventud durante el gobierno italiano, muy joven, tenía 20 y tantos años cuando fue ministra en ese país, y ahora muy probablemente va a ser la primera mujer que va a encabezar un gobierno dentro de Italia, algo que no ha ocurrido por lo menos en la época moderna dentro de esta nación europea. Ella tiene 45 años, también ha tenido un perfil bastante controvertido en cuanto a sus políticas, anti-inmigración, también a favor de resolver la crisis económica, euroescéptica, es decir, también ha tenido ahí un enfoque bastante complejo con los organismos europeos, aunque eso sí, hay un punto que le añade, que la diferencia de los otros dos que van a estar dentro de su gobierno, y es que ella sí ha sido más proclive a apoyar a Ucrania, a diferencia de Salvini o Berlusconi, que han apoyado a Vladimir Putin en medio de este conflicto. Como decía, todavía está en formato condicional, porque para esto se tiene que unir efectivamente esta coalición de gobierno de ultraderecha, tiene que tener la aprobación del presidente Sergio Mattarella, pero lo que todos dicen, según los sondeos y lo que ha ocurrido en las elecciones de ayer, es que ella va a liderar el próximo gobierno italiano. Escuchemos sus declaraciones. Cuando termine esta noche debemos recordar que no estamos en el punto final, estamos en el punto de partida. Hay una clara indicación de un gobierno de centro derecha dirigido por Hermanos de Italia. A guida Fratelli d'Italia. La política italiana ha sido muy inestable a lo largo de la historia más reciente. De hecho, en los últimos 76 años ha habido 67 gobiernos en Italia. Miren, por ejemplo, lo que tenemos acá. En la última década ya hay al menos 8 primeros ministros, desde Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi, y ahora probablemente con Giorgia Meloni, que estaría liderando entonces a la nación europea. Un síntoma que también muchos hablan de que ha habido mucho recambio político, mucha inestabilidad en cuanto a la formación de conglomerados políticos, como también a la extinción de estos mismos, los cambios dentro del formato electoral, la baja participación en algunos sectores, sobre todo más jóvenes, además de los fuertes choques y cruces que hay década a década entre los propios integrantes de este gobierno, han hecho que efectivamente haya mucha inestabilidad política dentro de este país. Pero no solamente Meloni va a llegar al gobierno italiano, sino que también tiene como gran compañero dentro del Ejecutivo y dentro del oficialismo a uno de los grandes líderes históricos de la política italiana, como ha sido Silvio Berlusconi, que ha sido electo senador dentro de Italia. Él vuelve a la política con casi 86 años y además de una serie de escándalos que han sacudido su vida. Recordemos que él ya ha sido 3 veces primer ministro dentro de Italia, pero ha liderado múltiples condenas. Recordemos del caso Ruby, donde se le acusó de abuso de poder, de incitación a la prostitución infantil. Se le dictó 7 años de prisión, sin embargo, luego fue absuelto tras apelar a la justicia. Tuvo otra condena por fraude fiscal, 4 años también de prisión, pero 3 le fueron indultados. Luego tuvo una nueva sentencia por soborno a un senador, 3 años, pero finalmente este delito prescribió. Y finalmente fue también condenado en el caso Unipol de escuchas ilegales. Estuvo 1 año, que supuestamente tendría que haber cumplido en prisión, también prescribió. La gran mayoría de todos estos casos, el único donde tenía que cumplir condena, finalmente no lo hizo por su avanzada edad de ese entonces.
Y otra noticia que también fue bastante llamativa en Italia en medio de todos estos comicios que se celebraron el día de ayer fue esta imagen que estamos viendo acá. Una pareja recién casada en la ciudad de Marciano, luego de contraer matrimonio, hizo lo que estamos viendo aquí. Acudió a votar, a cumplir con el deber cívico, el deber democrático, ¿no? En cualquier país. Y por eso acudieron finalmente a las urnas, como estamos viendo ahí en esta imagen que ha causado bastante risa, ¿no? Dentro de Italia, ahí estamos viendo a Federico y también a Marta, que eran estos novios que acudieron a las urnas. Ellos dicen que ya habían elegido la fecha de su matrimonio muchos meses antes de que se convocaran a las elecciones en ese país. Por lo tanto, pese a tener esta ceremonia, quisieron también ir a votar.